Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Internacional, donde podrás escuchar el sermón de la semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a visitar nuestra página web, laivi.org. Oramos que el Señor hable a tu corazón y ministre tu vida a través de este mensaje. Yo quisiera invitarle a Primera de Crónicas, capítulo 28, por favor. Será el texto de estudio en esta tarde ya. Primera de Crónicas 28. Antes que leer el texto, déjenme una vez más, vamos a inclinar nuestros rostros y busquemos la bendición de nuestro Dios en oración. Padre, gracias, porque tú eres bueno, Señor. En todas estas cosas que el pastor Miguel hablaba como un suceso histórico, eso solo tiene explicación por tu gracia, por tu misericordia. Y nuestra súplica es: ayúdanos a ver tus misericordias, de tal manera que seamos más cautivados para adorarte, para ser agradecidos. Especialmente, Señor, ven, háblanos. No hay nada que nosotros amemos más que el escuchar tu voz. No nos dejes salir de ese lugar en la misma condición como hemos llegado. Ven, Señor, déjanos verte en esta noche, en esta mañana. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muy bien, Primera de Crónicas, capítulo 28. Voy a leer el verso 9. En cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y el Señor entiende todo intento de los pensamientos. Y si le buscas, Él te dejará encontrarle. Pero si tú le abandonas, Él te rechazará para siempre. Alguien decía: no todo lo que hablamos es igualmente importante porque depende de la ocasión. Las palabras toman un especial significado dependiendo del momento y la ocasión cuando se diga. Hay conversaciones casuales, triviales, hay conversaciones que son un poco más formales, pero hay conversaciones que nosotros decimos están en otra categoría. Hablamos de cosas solemnes. Por ejemplo, no es lo mismo lo que usted habla viendo un juego de béisbol a lo que usted dice cuando un familiar cercano está muriendo. No es lo mismo lo que un novio le dice a su novia caminando por el parque a lo que él le dice aquí en una boda frente a la iglesia como sus votos de matrimonio. Son circunstancias diferentes. Aquí encontramos las palabras de David al final de su reino. Se cree que David tenía entre 12 a 16 años cuando fue ungido como rey de Israel. Él era el más joven de los 8 hijos que tenía Isaí, y su elección como futuro rey, la verdad que humanamente hablando no daban los números. No había manera de poder imaginar que David, siendo el más pequeño y por causa incluso de sus funciones, pudiera escalar a un nivel tan alto. Samuel, el profeta de Dios designado para eso, él se ubicó en el hijo mayor, que era Eliab. Él era el hermano de David y sin duda alguna el favorito en las estadísticas para ser elegido. Sin embargo, Dios le hizo saber a Samuel que no era así. Eso no funcionaba así. Uno de los textos más impresionantes sobre esto está en Primera de Samuel 16:7, cuando Dios le dice: no mires a su parecer, no mires ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el Señor mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. El hombre mira la apariencia, Dios mira la esencia. Señores, los 7 hijos de Isaí pasaron uno a uno y de alguna manera Dios decía: ese no es, ese tampoco, eso no es. Y Samuel al final, vamos a decir así, casi desesperado, le dijo a Isaí: ¿tú tienes más hijos? Y dijeron: bueno, hay uno. Ustedes saben, como hay uno por allá que lo que esté criando ovejas y cosas, mándemelo a buscar. Y Dios dijo: ese es. Era David.
Y la Escritura dice que desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Después que David se estableció en su reino y David tuvo paz con sus enemigos, el deseo de David era construir un templo para el Señor. Y el profeta Natán, que estuvo envuelto, inicialmente le parecía algo factible, pero Dios le habló a Natán y le dijo, eso se va a detener. Yo no quiero que sea David quien me construya un templo. En cambio, Dios dijo, yo voy a hacer algo para honrar a David. Una promesa que incluía la predicción de que era su hijo Salomón quien construiría el templo, pero también en la promesa se incluía la venida del Mesías como un hijo de la casa de David que iba a reinar para siempre. Y David fue humilde. Dios tiene el derecho soberano de hacer lo que él quiera. Y dice que David expresó, ¿quién soy yo? ¿Y qué es la casa de mi padre para que tú me hayas traído hasta aquí? David entonces elaboró un plan de acción, consciente ya de que esa etapa de su reino le había sido desechada. David preparó las cosas para la transición. La razón por la que Dios no quiso permitir que David construyera el templo es porque él había derramado mucha sangre. Sin embargo, el hijo de David sería un hombre de paz, no un hombre de guerra. Dios eligió a Salomón para eso. Las palabras del texto nuestro de esta mañana es en el momento cuando David va a transferir su trono a su hijo Salomón. Esto es solemne. En la historia del pueblo de Israel, este es uno de los eventos solemnes. ¿Cómo fue la ocasión? ¿Cómo se dio el acontecimiento? Bueno, estaba convocada lo que se llama la Gran Asamblea de la Nación. Para que ustedes tengan una idea de todo el que estaba ahí, miren conmigo el verso 1. Estamos aquí en Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 1. David reunió en Jerusalén a todos los oficiales de Israel, los jefes de las tribus, los comandantes de las divisiones que servían al rey, los comandantes de millares, los comandantes de centenas, los administradores de toda la hacienda y del ganado del rey, y de sus hijos con los oficiales y los poderosos, y por si acaso se me olvida a alguien, es decir, a todos los hombres valientes. Ustedes tienen que imaginar, estamos como aquí en nuestra isla se acostumbra, probablemente en un 16 de agosto, esa es la fecha, ¿verdad?, en que se hace la transición de los gobiernos. Es un momento solemne. David habla a toda la asamblea general y es lo que pudiéramos decir la rendición de cuentas del rey David. Yo quisiera tomar un tiempo para leer parte del discurso de David, porque eso conecta con nuestro punto de hoy. Miren conmigo el verso 2. Estamos en Primera de Crónica, capítulo 28. Entonces el rey David se puso de pie y dijo, escuchadme, hermanos míos y pueblo mío. Había pensado edificar una casa permanente para el arca del pacto del Señor y para estrado de nuestro Dios. Así había hecho arreglos para edificarla. Pero Dios me dijo, no edificarás casa a mi nombre, porque es hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Sin embargo, el Señor Dios de Israel me escogió de toda la casa de mi padre para ser rey de Israel para siempre. Porque Él escogió a Judá para ser jefe, y de la casa de Judá, la casa de mi padre, y entre los hijos de mi padre, Él se agradó de mí para hacerme rey sobre todo Israel. Y de todos mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos hijos, Él ha escogido a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino del Señor sobre Israel. Y Él me dijo, tu hijo Salomón es quien edificará mi casa y mis atrios, porque lo he escogido por hijo mío, y yo lo seré por padre. Y yo estableceré su reino para siempre, si se mantiene firme en cumplir mis mandamientos y mis ordenanzas como en este día. De manera que ahora, eso es David hablando, toda la asamblea, de manera que ahora, en presencia de todo Israel, asamblea del Señor, y a oídos de nuestro Dios,
guardad y buscad todos los mandamientos del Señor vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis como heredad a vuestros hijos después de vosotros para siempre. Ese fue un gran testimonio. De hecho, fue un testimonio transparente. Fue un testimonio honesto. David, él abrió su corazón delante de todo el pueblo. Él no editó el proceso. Él fue abierto, transparente. Él fue fiel a Dios. Ahora, el momento cumbre de este discurso viene ahora. David habló a toda la asamblea y ahora David se va a dirigir directamente a su hijo para darle instrucción. Yo no sé si usted ha visto a veces en las bodas que los pastores primero hablan del matrimonio en sentido general, lo que consiste, y en un momento de la ceremonia ellos se enfocan en los dos novios y le dicen: olvídense de la audiencia, le voy a hablar a ustedes. Eso fue exactamente lo que David hizo. Ahora David va a hablar a su hijo. Imagínense lo especial de este momento. Ustedes tienen que imaginar que todo el pueblo está siendo convocado, como hacen aquí en una toma de posesión. Eso está siendo transmitido por una cadena nacional de radio y televisión. Y ahora este joven es el exclusivo receptor de quizás el más importante mensaje que él pueda recibir. Este mensaje va el del rey actual, quien a su vez es su padre. ¿Qué mejor persona para aconsejar? Lo que llama la atención es a lo que David se enfocó en su mensaje. A pesar de que Salomón en un instante iba a ser posicionado quizás como uno de los gobernantes más poderosos de la tierra, y de seguro había muchos desafíos para un muchacho tan joven, el discurso de David primordialmente no se enfocó en logística, aunque eso eventualmente iba a ser trabajado. El discurso de David no se enfocó en lo económico, aunque eventualmente eso iba a ser trabajado. El enfoque de David no se enfocó en su seguridad, diciendo: ten cuidado con este general, yo no confío en aquel, aunque me imagino que en un momento eso fue considerado. El discurso de David se enfocó primordialmente en su carácter. David estaba consciente que el mayor desafío que su hijo iba a enfrentar no eran circunstancias externas. El problema era su estructura interna. El mayor desafío iba a ser su carácter. Yo le decía al grupo pasado que el pastor Miguel, en su libro Siervos para su Gloria, hay una expresión que usó que a mí me ha cautivado, y él dice: carácter precede carisma. Usted puede ser un león con muchísimos dones, eso no garantiza nada. Los mayores quebrantamientos en nuestra generación, las mayores decepciones, sobre todo en el pueblo de Dios, no han venido por falta de dones, sino por deficiencia del carácter. Una grieta en el carácter de Salomón iba a arruinar todo su gobierno. ¿Qué le dijo el rey David a su hijo Salomón en un momento tan solemne? Es el verso 9. Voy a leer otra vez. En cuanto a ti, Salomón, hijo mío, este es mi consejo: reconoce al Dios de tu padre. Salomón, sírvele de todo corazón, con ánimo dispuesto, porque escucha esto, hijo mío: el Señor escudriña todos los corazones. El Señor entiende todo intento de los pensamientos. Y aquí está el punto más importante para ti, hijo mío. Recuerden que él está hablando a Salomón, él se olvidó de la asamblea. Y le dijo: si tú le buscas, él te dejará encontrarle. Pero si tú le abandonas, Dios te va a rechazar para siempre. Eso le dijo el rey David a su hijo Salomón delante de toda la Asamblea Nacional de Israel. Esa fue la ocasión
Y lo que yo quisiera, que tenemos un tiempo para analizar, ¿qué exactamente fue lo que David le dijo a su hijo? ¿Cuál fue exactamente el consejo? Y la idea es, ¿cómo David intentó pasar el legado espiritual a la próxima generación? Aunque estas palabras inicialmente fueron pronunciadas para un padre a un hijo, nosotros también necesitamos igual consejo. Nosotros necesitamos entender qué legado estamos traspasando y, más importante, qué legado estamos abrazando, porque no podemos dar lo que no tenemos. Cómo el consejo del rey David a su hijo Salomón nos desafía a ti y a mí miles de años después. En primer lugar, él le dice a su hijo: reconoce al Dios de tu padre. Esa palabra reconocer es diferente a la que nosotros usamos cuando nos encontramos con alguien conocido en un lugar. Yo le decía al grupo pasado, nosotros vivimos en Arizona. Y ustedes saben que hay dominicanos en todos los confines de la tierra. Pues en estos días yo tenía que ir a un evento deportivo, tomé un Uber, y adivinen qué. Yo vi a ese tipo manejando y pone una bachata. Y yo le dije: ven acá, tú eres dominicano. Mi hermano, ¿y cómo tú me reconociste? Y adivinen qué fue lo que primero que me dijo: nosotros tenemos chicharrón, no, te vamos a invitar para hacerte un sancocho en Arizona, 3,000 millas de distancia de aquí. Entonces reconocí que era dominicano. Esa no es la manera como el término se usa para Dios. No es que tú estás en un mall y dices: ese no es fulano el que está allá, y le reconoces. La idea es: Salomón, tú tienes que buscar a Dios con intencionalidad. Hijo mío, tú tienes que desarrollar una relación personal con ese Dios. Yo no estoy hablando simplemente de conocimiento. Salomón, tú tienes que tener una comunión íntima con Dios. Y para nosotros hoy eso es solamente posible a través de Jesús, que es la palabra revelada. Es como si David le dijera a su hijo: hijo mío, tú tienes que vivir tomando en cuenta a Dios. No te equivoques. No importa el poder que vas a tener. No importa la relevancia de tu posición. Tú tienes que vivir consciente de su presencia. Todo lo que vas a hacer está en la presencia de Dios. Salomón, este es mi consejo para ti. Busca la bendición de Dios cada día. No te equivoques con eso. Dice el Salmo 9, verso 10: en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre. Ahí está la palabra. Porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Ahora, llama la atención que David no le dijo a Salomón: mira, hijo mío, trata de meterte a alguna religión y búscate algo que te envuelva en eso. Él no le habló en tercera persona. Él le dijo a su hijo, alante del pueblo: imítame en cómo yo he manejado eso. Busca al Dios de tu padre. Eso es profundo para un papá. La pregunta es: ¿y cómo David reconoció a Dios? Hay 2 salmos que yo quisiera invitarle para que ustedes vean el espíritu de este hombre en su comunión con Dios. Miren el Salmo 63 por un momento, por favor, si son tan amables. Salmo 63. Voy a leer del verso 1 al 4. De nuevo, David le dice a su hijo: reconoce al Dios de tu padre. Ten en cuenta a Dios. Ten una relación personal con él. La pregunta es: ¿y cómo David tuvo esa relación? Salmo 63. Oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria, porque tu misericordia es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán
Y así yo bendeciré mientras viva. En tu nombre yo alzaré mis manos. ¿Usted está oyendo el lenguaje de este hombre? Yo no estoy hablando de una persona que le da trabajo a hacer un devocional de 5 minutos. Ese no es el caso aquí. Es un hombre que desvive en su alma por Dios. Miren otro caso, el Salmo 25. Por favor, por un momentito. De nuevo, ¿qué comunión desarrolló David con Dios? Que él se atreve a decirle a su hijo: reconoce el Dios de tu padre. Aquí está el Salmo 25. Dice el verso 1: a ti, oh Señor, yo elevo mi alma. Dios mío, yo en ti confío. No sea yo avergonzado, que no se regocijen sobre mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Y oigan sus palabras de corazón: Señor, muéstrame tus caminos. Señor, este era un rey. Ustedes tienen que entender que todas las posibilidades estaban al alcance de este hombre. Y él dice: Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad, enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Y en ti yo espero todo el día. Acuérdate, oh Señor, de tu compasión. Acuérdate de tus misericordias que son eternas. No te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Señor. La pregunta es: ¿conocía a este individuo a Dios? Una de las cosas que nos está matando, amados hermanos, es esto: estamos vacíos de Dios. Naturalmente todos nosotros tenemos un vacío que solo Dios puede llenar. Y el problema empieza ahí. El problema es que hemos querido sustituir algo que no es sustituible. Estamos tan ocupados, estamos tan enfocados en nosotros mismos que se nos olvida lo más importante. Cuando Jesús quiso instruir a sus discípulos en esta realidad, le dijo: porque sin mí nada podéis hacer. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra nada? Nada. Yo creo que Jesús tenía razón. Entonces, hermanos, esto es lo que evidenciamos. Usted le puede llamar como quiera, usted lo puede dibujar y lo decora. Estamos deficientes en nuestra comunión con Dios. Estamos llenos de hambre por dentro y estamos tratando de llenarlo con miserias de este mundo. David estaba clarito de lo que le esperaba a su hijo. David sabía lo que él estaba hablando. Le dijo: reconócelo, tú me has visto. No es un Dios lejano y extraño. Es un Dios a quien yo he servido. Es un Dios a quien yo he adorado, de quien he recibido tantas bendiciones temporales y espirituales. Mi hijo Salomón, tú has visto cómo Dios nos ha traído hasta aquí. Mi consejo es: busca más de ese Dios. No te conformes con tan poco en las miserias de esta vida. Persiste hasta que pueda conocerlo en lo personal y en lo íntimo. Ámale, témele, sírvele. Reconoce al Dios de tu Padre. En segundo lugar, le dijo: sírvele. Sirve a ese Dios. Y una de las cosas muy importantes es entender que servir con relación a Dios no es como lo usamos nosotros. En términos humanos, cuando nosotros decimos servir, es ayudar a alguien. Usted tiene una necesidad, nosotros lo servimos. Tuvimos un Por Su Causa donde había tantos visitantes, tanta gente confundida, tanta gente, y habían servidores. La iglesia se involucró: te ayudo, no sé dónde queda tal cosa. Pero esa no es la manera como de servir. Dios no necesita nuestra ayuda. ¿Qué es lo que tú y yo podemos darle a Dios? Que Dios diga: wow, me resolviste el día hoy. Estás loco. Dios es el Dios soberano del universo. Entonces, ¿qué significa servir? Significa adorarle.
significa reconocerlo, significa vivir con el propósito de darle toda la honra y la gloria a Él. Nosotros fuimos creados para su gloria. Y lo que David le está diciendo a su hijo es: ten mucho cuidado. No intentes tomar el crédito para ti. Esto no se trata de tu persona, esto no se trata de tu nombre. Esto se trata de que tú uses todas las posibilidades en tus manos para la gloria de Dios. Dios debe tener el primer lugar en tu vida. ¿Y saben qué? Ustedes tienen que imaginar lo que es un rey de una nación. Ahí no hay mucho tiempo libre. Y lo que David le está diciendo: tú tienes que organizarte, Salomón. No permita que tus ocupaciones te distraigan de tu principal prioridad. Vive en su presencia. Romanos 11:36, cuando el apóstol inspirado quiere resumir el ciclo de nuestra relación con Dios, dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Pero David no se conformó con decirle: sírvele. David le dijo: yo te voy a ponerle apellido al servicio. Sírvele de todo corazón. De todo corazón. Hijo mío, no le intentes servir a Dios con la mitad de tu corazón. No tengas a Dios como un paracaídas que lo vas a abrir si lo necesitas. No solo cuando las cosas salen mal. No busques a Dios solo cuando te convenga. Tú no puedes servir adecuadamente a Dios con un corazón dividido. Dios demanda todo tu corazón. El Señor Jesucristo ilustró esa verdad y le dijo a sus discípulos en Mateo 6:24: nadie puede servir a dos señores. Nadie. Porque o aborrecerá a uno, o amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. David entendía los desafíos que su hijo iba a enfrentar. Como dice el Salmo 102, servir al Señor con alegría, venid ante Él con cánticos de júbilo. No solamente con todo el corazón. David le dijo también: con ánimo dispuesto. Con ánimo dispuesto. Salomón, no le sirva a Dios por obligación. Tienes que servir con un sincero deseo de disfrutar tu presencia. Si tú no ves a Dios como glorioso y deleitable, todavía tú no estás listo para eso. Yo le contaba al grupo pasado, hay gente que le dice a uno, cuando uno le está predicando el evangelio: mira, a mí me encanta la vida de ustedes. Yo sé que es una vida de paz, me gusta mucho, ustedes son personas, pero el problema mío es que eso de la religión y la vida cristiana, ahí prohíben muchísimas cosas, como que demandan mucho. Y yo soy una persona, yo le digo: ay, no. Tú te has equivocado. Ahí no piden muchas cosas, una sola: tu vida entera. Si tú no le puedes dar tu vida entera a Dios, Dios no es digno de ti. No es digno de ti. No podemos servir a Dios correctamente si no le conocemos más íntimamente. Y en vano le conocemos si no le servimos. Es con todo el corazón, es con toda su mente. Es con deseo de reflejar una vida de gratitud, con fe, creyendo en sus promesas. Alguien decía que hay una diferencia entre gratitud y fe. La fe incluye la otra, pero no la gratitud incluye necesariamente la fe. Uno es agradecido cuando uno es bendecido y uno da gracias. Eso sucede en el hogar, eso sucede en la iglesia, eso sucede. O sea, yo vi la realidad, me resolví en el problema y yo doy gracias. Fe más que eso. Fe es dar gracias solo con la promesa. Dios dice: no me apartaré de ti. Y uno tiene que decir: gracias, Señor.
porque Dios no fallará a sus promesas. Es cuando una persona en una transacción te paga con un cheque y tú recibes el cheque y dices gracias, sí, pero el dinero tú no lo tienes. Tú estás confiando que esa cuenta tiene dinero. Las promesas de Dios son cheques certificadas en blanco para ti. Es vivir con gratitud. Eso fue lo mejor que David encontró, decirle a su hijo en una especial condición. El problema de nosotros, hermanos, es esto. Nosotros estamos demasiado enfocados en lo temporal. Estamos llenos de miedo. Por alguna razón no decidimos a entregarnos y rendirnos para el llamado de Dios. Yo le compartía al grupo pasado una reseña histórica, creo que es real hasta donde pude leer, que es relacionada a Alejandro el Magno. Dice que en el año 335, algo así, él llegó a la costa de Fenicia y esta representaba históricamente una de sus más grandes batallas. Cuando ellos empezaron a desembarcar, cuenta la historia que hubo un proceso donde ellos rápidamente se dieron cuenta que estaban en desventaja con el ejército enemigo. El ejército, aunque era grande, no superaba lo que ellos encontraron. Se cree que el ejército enemigo era 3 veces superior en número. Y los soldados de Alejandro Magno, cuando vieron esto, ellos empezaron a desmotivar, se llenaron de miedo. Toda la motivación colapsó. Ellos estaban desembarcando y ya se habían entregado. Ellos no veían otra cosa que la derrota. Y cuenta la historia que Alejandro Magno hizo lo impensable. Terminando el último hombre de desembarcar, le dio una orden que quemaran los barcos. Las naves en que ellos habían llegado, quémenlas. Y mientras el fuego arrasaba, él le dijo a sus hombres, miren esto, lo que está pasando. Eso lo que significa es que ya la batalla no es opcional. Nosotros tenemos que batallar, de hecho, nosotros tenemos que ganar. Si usted quiere volver a su hogar, si usted quiere volver a ver sus familiares, entonces hay que combatir y hay que ganar. Déjenme decirle esto. Él les dijo, la única manera de regresar a nuestros hogares por el mar, y solo hay una posibilidad de hacerlo, es usando los barcos de los enemigos. Así que hay que batallar y hay que ganar. Se acabó el miedo. A veces es esa falta de fe. A veces ese temor, esa inseguridad. Mientras Dios sea una opción, no vamos a responder a su llamado. Dios necesita que quemamos los barcos. Dios no puede ser otra opción. Dios no podrá ser servido honrosamente si no le damos todo nuestro corazón. Y déjenme hacer esto un poco más personal. Ustedes no conocen, la Mariana y yo, nuestras vidas no son privadas. Nosotros estamos en un proceso ahora en Arizona de ser considerados como pastores allá. Y yo no sé. Hay veces que yo me levanto de madrugada, no tengo ni idea. Y si yo me equivoco, yo no sé en la última etapa del ministerio dónde estaré. Si es aquí, si es allá, qué sé yo, no tengo idea. Pero los temores imposibilitan que podamos conocer mejor la voluntad de Dios. Porque Dios quiere que conozcamos su voluntad. Dios no está jugando con nosotros. El asunto es que un prerequisito para conocer la voluntad de Dios es rendirnos. Dios sabe lo que está haciendo. Nosotros lo que tenemos que decir, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Quema los barcos. Si tú estás en tu trono, tú reinas. Ya nuestra victoria está asegurada. Es confiar en Él. ¿Cuáles fueron los argumentos, las razones para este consejo que David le dio a su hijo? Él le dijo, ¿sabes qué, Salomón? ¿Por qué debe hacer eso? Porque el Señor escudriña
todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Es decir, Dios conoce lo que somos en secreto. Dios escudriña los corazones. Señores, lo que intentamos pensar, ya Dios lo sabe. No es que Dios conoce lo que hacemos, Dios conoce lo que pensamos. Los corazones de los hombres están delante de Dios. Y David le dijo a su hijo, no importa que tú seas un rey. No hay nada extraordinario en tu posición. Toda tu vida está delante de Dios. Miren el contraste. Nosotros no podemos conocer el corazón de los demás. No hay un aparato que se haya inventado para nosotros conocer eso. Nosotros más o menos, por cómo la gente habla, actúa, deducimos algunas cosas. Alguien decía que para conocer una persona, no me digas lo que tú haces, dime lo que amas. Porque eso revela quién eres. El punto es que no somos capaces, 100% hablando de eso. De hecho, nosotros tenemos problemas hasta con nosotros mismos. Ni nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Hay cosas que usted hace que usted ni lo cree que usted fue capaz de hacer. Entonces nos engañamos. A veces yo me paro en el espejo y digo, yo creo que yo soy buen mozo. Yo me veo, yo digo, ¿por qué que la morena no se derrite cuando me ve? Pero eso nada más me lo imagino yo. Ella me dice, yo te quiero mucho, pero tampoco vamos a exagerar. Pero uno cree que es más inteligente, uno cree que... Hay gente que pone un Twitter y ellos quieren que le den like como el pastor Miguel. Porque ellos creen que el New York Times debe... No, hombre, muchachos, eso... Pero nosotros somos así, no nos conocemos, pero ¿y Dios? Dios conoce el corazón de todos los hombres, de todos los hombres. Dios conoce y entiende todo intento de los pensamientos. Eso es un misterio. Yo no estoy hablando que Dios sabe lo que pensamos, ya eso está cubierto. Cuando intentamos pensar, en Génesis 6:5 dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era siempre hacia el mal. Señores, intención del pensamiento del corazón. Yo ni sé de qué estamos hablando, porque todavía no es ni siquiera un pensamiento, pero Dios la sabe, Dios la sabe. Dice el Salmo 139, oh Señor, tú me has escudriñado, tú me has conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme, y desde lejos tú comprendes mis pensamientos. Y cuando David habló a su hijo, le dijo, cuídate, ten cuidado, mi hijo. Dios conoce todo lo que tú piensas. Dios conoce todo lo que tú deseas. Y hay algo más, Salomón. Nuestro futuro depende de Dios. Él le dijo, si tú le buscas, Él te dejará encontrarle. Pero escucha esto, mi hijo. Si tú le abandonas, Dios te va a rechazar para siempre. Si tú le buscas, Dios te va a bendecir. Si tú lo abandonas, Dios te va a rechazar. Salomón, tu futuro, tu destino está íntimamente relacionado a buscar a Dios, a servirle. Si tú le buscas orando delante de su presencia, suplicando cada día, dependiendo de Él. Si tú le tienes como tu más valioso tesoro en este mundo. Salomón, si tú amas a Dios más que a las riquezas, más que a la fama, más que a la apariencia. Si tú encuentras satisfacción en Él, más que en ninguna otra cosa en este mundo, Él te dejará encontrarle. Él va a hacer que tú te goces en su presencia. Dios te va a mostrar su favor. Tú hallarás deleite en Él, porque Dios es mejor que sus bendiciones. Una de las tragedias en esta generación es que nosotros queremos lo que Dios da y despreciamos a Dios mismo. Eso es una locura. Isaías 4:6 dice, Dios será como un cobertizo para dar sombra contra el calor del día,
como un refugio y protección contra la tormenta y la lluvia. Dice Lamentaciones 3:25, bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Pero oye, hija mía, si tú abandonas a Dios, si tú no le tienes como el primer lugar en tu vida, si tú amas más lo temporal que lo eterno, si tú desprecias su palabra, si tú no lo adoras ante su grandeza y majestad, si tú no abrazas los mandamientos de su palabra, Dios te va a rechazar. Él va a remover aún las bendiciones temporales de esta vida para ti. Salomón, si tú no le sigues, Dios te va a desechar aún como rey. Hijo mío, no habrá paz para tu alma. No podrás disfrutar ni aún las cosas que ya tienes. En medio de una asamblea nacional, en la toma de posesión de Salomón, su papá le dijo, cuídate, mi hijo. Cuida tu alma. Nada es más importante que tu relación con Dios. Y escuchen esto. Muchos fueron los reyes que ascendieron al trono de Israel. Desde la época de Saúl hasta la disolución de los dos reinos, el de Israel y el de Judá. La historia cuenta, aún la historia bíblica, que ninguno de esos reyes alcanzó el poder y el prestigio que logró Salomón. Él extendió el dominio de Israel desde el Mar Rojo al sur hasta el Éufrates al norte. La época de oro de Israel se inició bajo el reinado de David y continuó con Salomón. 40 años reinó Salomón como rey de Israel. Y hubo paz y hubo unidad en su vasto dominio. En el principio, Salomón siguió el consejo. Salomón amó a Dios. Salomón hizo un pacto de servirle y ser obediente a Él. A Salomón se le prometió sabiduría, riqueza, honor, larga vida, mientras fuera fiel al Señor. Y esa promesa parcialmente se cumplió, ya que durante su vida Salomón llegó a ser reconocido por su sabiduría, por su conocimiento. Muchos personajes de muchas naciones venían a verlo, a poner en prueba su conocimiento, a confirmar la realidad de su administración. Salomón alcanzó gran riqueza. Se dice que en la tierra no había ningún rey que pudiera compararse con él. Bajo el gobierno de Salomón, Israel alcanzó el punto más destacado de su historia como nación. Honor, bienes, poder, respeto de todas las naciones. Sin embargo, al final de su reinado, Israel inició una bancarrota espiritual y temporal. Su prestigio entró en un declive absoluto. El deterioro y las dificultades de la nación se manifestaban en todo lugar. Un año después de la muerte de Salomón, el país se dividió en dos reinos y el curso de la historia de Israel quedó permanentemente alterado para siempre. ¿Qué fue lo que llevó a la nación desde tales alturas a una tan profunda tragedia? Parcialmente, Salomón falló en ser consistente al llamado de Dios en su vida. Salomón falló en someter su vida a este consejo que recibió. Su vida empezó bien, pero no terminó bien. ¿Y qué aprendemos nosotros de esto? Dice Hebreos 3, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y amigo que estás aquí o que escuchas, déjame primero hablarte a ti. Tú que estás aquí que aún no conoces de Jesús,
déjame decirte, tú necesitas un consejo así. Amigo, tú necesitas a Jesús. Tú necesitas tener un encuentro con tu Creador. Eso no es una búsqueda negligente. Eso va a requerir una gran renuncia. Eso va a requerir enfoque y dedicación. Jeremías 29:13 dice, me buscaréis y me encontraréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios es demasiado glorioso para ser encontrado con una manera tan deficiente. Tú necesitas resolver delante de Dios. Necesitas fe. Necesitas arrepentimiento. Tú tienes que pedirle a Dios que te dé la fe para que puedas reconocer su soberanía, su bondad, su grandeza, su poder. Tú necesitas arrepentimiento, venir a Él, tú reconociendo tu necesidad, pidiendo perdón por la vida que has exhibido hasta aquí. Una vida que ha ignorado su grandeza. Una vida que ha despreciado su misericordia. Amigo, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Cuídate del orgullo. Alguien decía, si quieres algo que nunca tuviste, debes hacer algo que nunca hiciste. Debes rendirte. La soberbia, decía alguien, San Agustín, no es grandeza, sino una hinchazón. Y lo hinchado parece grande, pero no es sano. Arrepiéntete de tus pecados. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Y amados hermanos que estamos aquí, necesitamos ver la belleza de Jesús. Necesitamos hacernos conscientes de nuestro llamado. Jesús no fue a una cruz para hacer nuestra vida más cómoda, sino una vida más santa. Se trata de Él. Nuestra esperanza está en Él. Dios nos llama a una vida que podamos disfrutar más de su presencia. En la cruz, Jesús no solo alcanzó perdón de nuestros pecados, sino que abrió una puerta en el santuario para que hoy podamos disfrutar de Él. ¿Cómo estamos siendo asombrados por sus misericordias? ¿Cómo estamos adorando a Dios y sirviéndole? No podremos adorar a Dios correctamente si tenemos el corazón dividido. Entonces debemos orar, Señor, dame un nuevo corazón. Dame un corazón que sea apasionado por ti. Dame un corazón que sea sensible a la realidad de tu presencia. Yo quiero que mi vida sea un cántico continuo de adoración que te sea agradable. Yo quiero vivir para la gloria de tu nombre. El pastor Luis Núñez, después del primer servicio, me pasó este texto que yo creo que resume nuestra oración. Dice el Salmo 86:11: enséñame, oh Señor, tu camino, y yo andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que yo tema a tu nombre. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones.